Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yamur Yüksel y Bar Baktas, la verdad sobre su última mirada juntos conmociona a todos. La noche cayó con una calma aparente, pero lo que ocurrió tras bastidores dejó a todos boquiabiertos. Yamur Yüksel, conocida por su elegancia y su carisma frente a las cámaras, ha decidido romper el silencio sobre un momento que, según sus propias palabras, aún la persigue en sus sueños. El nombre que acompaña esta historia no es otro que el de Bar Baktas, el enigmático y reservado actor que, hasta esa noche, mantenía su vida privada alejada del ojo público. La velada tuvo lugar en un evento exclusivo en Estambul, una gala privada donde solo las luminarias del mundo del espectáculo tenían acceso. Nadie imaginaba que allí se viviría uno de los momentos más intensos del año. Yamur, vestida con un elegante diseño de seda azul marino, entró en la sala entre flashes y susurros. Bar, por su parte, ya se encontraba en el lugar, conversando discretamente con algunos colegas del medio. Según testigos cercanos, el encuentro entre ambos fue inesperado. No sabían que el otro asistiría, afirmó una fuente que prefiere permanecer en el anonimato. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Fue como una escena de película, pero real. Yamur, al ser entrevistada por nuestro canal en exclusiva, relató el instante con una mezcla de emoción y melancolía. No nos dijimos nada, pero en esa mirada estaba todo. Dolor, nostalgia, pero también agradecimiento, dijo con la voz entrecortada. Fue como si nuestras almas se despidieran sin palabras. Bar, quien rara vez da declaraciones a la prensa, fue captado saliendo del evento solo, con semblante serio. Sin embargo, una cámara logró captar el momento exacto en que miró hacia atrás antes de cruzar la puerta. Esa última mirada, según muchos, fue dirigida a Yamur. Los rumores sobre la relación entre Yamur y Bar siempre han estado presentes. Aunque nunca confirmaron nada de manera oficial, las especulaciones sobre una historia de amor secreta han sido constantes. Lo nuestro fue breve pero intenso. Éramos dos almas tratando de encontrarse en medio del caos, confesó Yamur, dejando claro que existió algo más que una simple amistad. La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, miles de fans expresaron su conmoción y apoyo. Esa mirada lo dijo todo, escribió una usuaria en Instagram. Otra comentó, sabemos que lo que hubo entre ustedes fue verdadero. Aunque ni Yamur ni Bar han revelado detalles específicos sobre lo que los separó, algunos cercanos aseguran que la presión mediática y los diferentes caminos profesionales fueron factores determinantes. A veces el amor no es suficiente cuando el mundo te observa cada segundo, explicó una amiga íntima de Yamur. La escena posterior a aquella noche se convirtió en tema de debate en los programas de farándula durante semanas. Sin embargo, ni Yamur ni Bar aparecieron en público juntos después de aquella gala. Como si esa mirada hubiera sido un cierre simbólico, un punto final no declarado. Días después, Yamur compartió en sus redes sociales una imagen en blanco y negro, capturada desde una ventana en un día lluvioso. La descripción simplemente decía, hay miradas que duran más que 1000 palabras. Sus seguidores interpretaron esto como una clara alusión a aquella última noche, y los comentarios no tardaron en inundar la publicación con corazones rotos. Mensajes de apoyo y teorías sobre el significado oculto tras sus palabras. Mientras tanto, Bar se retiró temporalmente de los focos. Canceló su participación en una serie en la que iba a protagonizar el papel principal y se refugió en una pequeña casa en la costa del mar Egeo. Algunos paparazzis intentaron localizarlo, pero el actor fue cuidadoso. No dio entrevistas, no apareció en eventos y se limitó a desconectarse del mundo. La prensa comenzó a especular, ¿estaban ambos lidiando con una ruptura? ¿O había algo más profundo, quizás una decisión tomada por amor propio, por sanación emocional? Unos meses después, Yamur regresó a la pantalla con un nuevo proyecto, una serie dramática basada en historias de amor imposibles.
La ironía no pasó desapercibida para sus seguidores más leales. En una entrevista durante el lanzamiento, una periodista le preguntó si su propia vida amorosa había influido en su interpretación. Ella, sin vacilar, respondió: actuar es recordar. Uno siempre lleva en la piel las cicatrices de lo vivido. Lo que nadie sabía era que ese guión, ese personaje, fue una elección deliberada. La protagonista debía interpretar a una mujer que vivía un amor prohibido, intenso y fugaz. Jamur confesó a su círculo cercano que aceptar ese papel fue su forma de sanar, de transformar el dolor en arte. Por su parte, Barre apareció en un documental sobre el teatro clásico turco. Aunque su participación fue breve, su presencia bastó para emocionar a sus admiradores. Se veía diferente, más delgado, con la mirada más madura, como si el tiempo y la distancia le hubieran enseñado algo irreemplazable. En una escena del documental, se le ve recitando un fragmento de una obra de Shakespeare. Parting is such sweet sorrow. Muchos interpretaron esto como una referencia velada a Jamur. En redes sociales, la historia de ellos dos se convirtió en un símbolo de los amores que no pudieron ser. Los fans comenzaron a usar el hashtag #una mirada para siempre, que pronto se volvió tendencia en varios países de habla hispana y turca. Videos editados con música melancólica, fragmentos de entrevistas e incluso animaciones creadas por fanáticos llenaron TikTok y YouTube. Con el tiempo, ambos siguieron con sus vidas. Jamur fue vista con un nuevo acompañante, un productor de cine italiano con quien comenzó una colaboración profesional que, según los medios, se transformó en algo más. Bar, en cambio, optó por la escritura. Se sabe que está trabajando en un libro de relatos breves y que algunos de estos textos están inspirados en sus propias experiencias. Uno de los relatos, filtrado por error a través de una editorial, hablaba de un encuentro en una gala, una despedida silenciosa y un amor guardado como un secreto sagrado. A pesar de sus caminos separados, el eco de aquella noche sigue resonando. No es raro que en cada entrevista a Jamur le pregunten por Bar, y aunque siempre responde con elegancia y evasión, su mirada, según dicen, cambia por un instante. Un reconocido periodista de espectáculos escribió una columna titulada La historia que nunca fue contada, en la que afirmó: lo más fuerte entre Jamur y Bar no fue lo que vivieron, sino lo que nunca dijeron. A veces, el amor más auténtico no necesita gritos ni declaraciones, solo una mirada. A día de hoy, ni una reconciliación ni un reencuentro se ha confirmado, pero los seguidores de ambos aún esperan. Algunos sueñan con verlos trabajar juntos en una película. Otros simplemente desean que encuentren la paz en sus corazones, sea cual sea el destino que la vida les depare. La historia de Jamur Yüksel y Bar Baktas no es solo la de dos celebridades, es el reflejo de cómo, incluso en un mundo saturado de luces y cámaras, el amor verdadero puede existir en lo silencioso, en lo fugaz. En una mirada compartida entre la multitud. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Hasta la próxima.